Hola gente, ¿qué tal? Bueno, este es el vídeo de la unidad 10, los gobiernos liberales en Paraguay. El punto 1 se llama la hegemonía liberal, que va desde el 1904 al 1932. Cuando empleamos el término hegemonía, significa que algo o alguien es preponderante sobre el resto. Si hablo de hegemonía liberal, quiero decir que en esa época de la historia del Paraguay, el Partido Liberal es el que tiene el poder, ¿sí? Es un periodo de gran inestabilidad política en la cual se suceden una gran cantidad de presidencias. Son presidentes muy débiles. En ese periodo, que son 28 años, se van a suceder 26 presidentes. Es algo así como casi un poquito más de un presidente por año. Bien, todo empieza con la revolución de 1904. En ese momento gobernaba un colorado que se llamaba Juan Antonio Ezcurra, pero este hombre era incapaz de solucionar los problemas de inflación y bajos salarios. Había muchísimos problemas de tipo social. Los liberales le hacen una oferta, proponen al Partido Colorado mantener dos ministerios, el del Interior y el de Justicia, a cambio que renuncie como presidente. Él va a renunciar como presidente, a eso se le llama el Pacto del Pilcomayo. Este pacto da inicio a la hegemonía liberal, ¿sí? Aún así las cosas no se calman, no hay manera de conseguir estabilizar el país y tenemos que se produce una guerra civil, es la guerra civil de 1912. Ahí se produce la sublevación de un militar, Albino Jara. Se va a producir todo tipo de enfrentamientos, van a morir 5.000 personas y finalmente termina con la muerte de Albino Jara en Paraguarí y ahí termina esa guerra civil. Aún así, en el periodo vuelve a producirse otra guerra civil, en este caso la de 1922. Aquí el militar sublevado es Adolfo Chirife. Este hombre morirá intentando tomar la capital, Asunción, y ahí se termina esa guerra civil. En este periodo, en el gobierno liberal, destaca la presidencia de Eligio Ayala, que se va a producir entre 1924 y 1928. ¿Qué es lo que sucede? En ese momento, a nivel mundial, se pagan muy bien los productos agrícolas y Paraguay en esa época tiene una gran sucesión de buenas cosechas, ¿sí? Algodón, hierba, tabaco, que se pagan muy bien en el extranjero. ¿Qué es lo que sucede? Que es la primera vez después del final de la Guerra Grande, por tanto después de 1870, ahí pasó uno, después de 1870, que Paraguay, su balanza de pagos entra en superávit, es decir, que tiene beneficio económico. Recuerden que la balanza de pagos es la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta un país dentro de un mismo año, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que va a suceder? Lo negativo de esta presidencia de Eligio Ayala es que siguen sucediéndose los enfrentamientos contra Bolivia por la posesión del Chaco. ¿Qué es lo que sucederá? Que Eligio Ayala entiende que esa guerra sí o sí, este conflicto va a acabar en una guerra, por tanto encarga y paga dos cañoneras llamadas Sumaitá y Paraguay. Una cañonera es un barco artillado, un barco con cañones, ¿sí? ¿Por qué los encarga? Porque entiende que el que domine el río Paraguay, la navegabilidad del río Paraguay, es el que tiene más posibilidades de ganar la guerra. Bien, ¿qué es lo que sucede con la economía en esta etapa? La República del Paraguay se especializa en producir materias primas y sobre todo destacan dos tipos de industrias, las hierbateras y las tanineras. La industria de hierba todo el mundo sabe lo que es, la del tanino es donde tenemos algún problema. Cuando tú tienes una piel cruda de animal y necesitas transformarla en cuero, debes sumergirla en una sustancia que se llama tanino. El tanino se extraía de un árbol que se llama quebracho. Había muchísimos de ellos en el norte del Paraguay. Bien, este tipo de empresas son las que predominan en esta época. En este momento se empieza a producir una pequeña industrialización en Asunción y alrededores. Se produce la instalación de muchas fábricas. Se multiplica el número de obreros. Como ellos están en mala situación, tienen salarios bajos, trabajan muchísimas horas, no tienen seguro médico, se empiezan a suceder las huelgas y se empiezan a crear los primeros sindicatos. Destacan dos, la Federación Obrera Regional Paraguaya de 1906 y la Unión Obrera del Paraguay de 1927. Bien, aquí termina la unidad número 10, ¿sí? Nos vemos, cuídense, saludos, chao, chao.